Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy acompañada por Verónica Espósito. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jimena. Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hacía mucho tiempo que veníamos hablando con la posibilidad de grabar este podcast, de participar de alguna forma en Compliance sin Fronteras, porque Verónica es Compliance Officer y Anti-Money Laundering de Porsche Holding. Es una empresa participada al 100% por la cotizada Volkswagen. Y además, Verónica es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa. Previamente ha sido Compliance Officer de Latin Airlines y de importantes holding alimentarios. Ha hecho un máster en Compliance por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un diploma en Investigación Financiera y Prevención de Fraude. Así que, Vero, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por hablar de un tema que es súper importante y del que la verdad que no hay mucho escrito sobre esto, que es la comunicación en materia de compliance. Sí, es cierto. No hay mucho escrito y me parece que es un tema que no sé si es necesario el que se escriba, pero es necesario que se empiece a conversar y que se empiece a trabajar sobre esto. Sí, exactamente. Y sobre todo, todas las vicisitudes y todos los vértices que tiene en la organización, no solamente desde el punto de vista interno, sino externo también, ¿no? En este punto, Vero, antes que nada, contanos cómo fueron tus inicios en materia de compliance, porque además eres argentina, vives en Chile. Cuéntame cómo fueron tus primeros pasos en este mundo del compliance. Llevo 4 años viviendo en Chile y compliance fue un poco una derivación de mi carrera. Yo siempre trabajé en empresas y la mayor parte del tiempo lo hice dentro de las áreas legales de estas empresas. Y en la carrera universitaria, debido a esa experiencia laboral, opté por la orientación en Derecho Económico Empresarial. Pero a partir de esto comenzó a generarme curiosidad cómo se comportaban las empresas y específicamente cómo toman las decisiones las empresas, qué factores se tienen en cuenta a la hora de decidir si se hace un negocio o no, si se busca obtener un beneficio a corto plazo sin medir las consecuencias o si se contemplan las consecuencias y se analiza a conciencia cuál puede ser el impacto de esa decisión que se está tomando. Unos meses antes de terminar la carrera, me puse a investigar sobre un seminario del que había escuchado mucho, sobre un término del que había escuchado mucho, pero no tenía claro cuál era el significado de ese término. Este término es compliance. Así me puse en contacto con algunos compliance officers en Argentina, que en 2015 eran muy pocos, porque esta era una posición que tenían las empresas multinacionales, más empresas europeas o americanas. Revisé códigos de conducta, códigos de ética y cuando estaba en esa instancia de la carrera, mi objetivo fue terminar la carrera y buscar especializarme en esa materia. Y así encontré la certificación que impartía UCEMA en conjunto con con la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y en septiembre de 2016 comencé esa certificación. Y ese fue el inicio de este camino tan largo y espero que me quede todavía harto tiempo por recorrer. Fantástico, Vero. La verdad que sí, es lo que nos ha ocurrido a algunos, ¿no? Que la década pasada es donde más auge ha tenido y en cómo nos encontrado en ese momento tan dulce de formarnos en materia de compliance, ¿no? Ahora bien, lo que nos comentas demuestra que has tenido un largo recorrido profesional en la industria aérea, en la industria alimentaria, etcétera. Ahora bien, ¿qué lecciones extrapolables puedes compartirnos en materia de formación, en materia de comunicación, en materia de sensibilización, ¿no? Lo primero es que la formación tal como nosotros la conocemos, con el PPT, con la sala llena, bueno, esto lo vino a demostrar la pandemia, pero eso ya es obsoleto. Porque, como digo, la pandemia nos obligó a modificar nuestra forma de trabajo y especialmente en materia de compliance debimos adaptarnos a nuevos recursos. La experiencia desde hace tiempo nos demuestra que la formación tiene que ser más intuitiva, más visual y principalmente adaptada al grupo objetivo. Yo no puedo tener la misma capacitación para el área de compras que pensando en una línea aérea o en la industria automotriz como en la que estoy ahora, un mecánico. O sea,
el grupo objetivo tiene que tener una capacitación específica, con ejemplos que sean realmente comprendidos por este público objetivo, y no un ejemplo es un ejemplo general que posiblemente nada tiene que ver con las labores diarias de la persona que está recibiendo la capacitación, y esto va a derivar en un fracaso de la capacitación. En uno de los trabajos finales del máster, nos tocó desarrollar al equipo con el que trabajamos el concepto de formación desde el coaching, y cuando se realizó la evaluación del impacto, las respuestas fueron positivas en un 95%. Entonces, el hecho de que quien recibe la formación pueda ser parte, pueda ponerse en la situación, por ejemplo, de ser acusado en un caso de corrupción, genera mucha más conciencia que un entrenamiento presencial o un entrenamiento online donde hay que apretar botones, pasar, responder el examen y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de formación en donde hacemos a la persona sentirse parte de esa formación, no solo por el hecho de mostrar una diapositiva y de tenerlo sentado o de tenerlo sentado frente a un computador, sino hacerlo partícipe, decirle cómo te sentirías si estuvieses en la plana de los principales diarios y tu cara se relacione con un hecho de corrupción. Entonces, ahí creo que se puede empezar a generar este cambio de cultura y de conciencia, donde la persona se puede poner en el lugar de efectivamente quiero que esto me pase. Bueno, cuando tomo una decisión a la hora de hacer un negocio voy a realmente tener cuidado, y voy a decidir pensando en el largo plazo y pensando si la decisión que estoy tomando me va a llevar a la primera plana de un diario porque me van a relacionar con la corrupción, o me van a llevar a la primera plana de un diario porque estoy haciendo algo bien. Sí, y sobre todo en ese punto, ser conscientes un poco de lo que mencionabas, ¿no? De las formaciones que ya han quedado obsoletas, ¿no? Em, ¿De qué pecan hoy día las formaciones corporativas en compliance? Pero que pese a haberse implicado a la alta dirección e incorporar elementos de learning y gamificación, ¿no? No acaban de lograr su objetivo. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que los profesionales se sientan motivados a la hora de realizar formaciones sobre compliance y todo lo que eso implica? ¿Sí? En mi experiencia, por ejemplo, no sé qué es lo que te ocurre a ti, pero luego de implementar una formación, aumenta exponencialmente el uso del canalético. El canalético es una fuente de información muy importante para la compañía, aumenta la cultura de compliance, etcétera, etcétera, ¿no? En este punto, ¿qué errores estamos cometiendo, ¿no? En relación a este punto que es tan importante para sensibilizar a toda la compañía en compliance y generar ese approach tan importante que genera cultura, ¿no? Bueno, como decía antes, las capacitaciones como las conocíamos están obsoletas, pero yo creo que el mayor de los pecados es creer que los diferentes grupos objetivos a los que se dirigen las capacitaciones adquirieron el conocimiento porque asistieron a la capacitación o porque la hicieron a través de un e-learning y respondieron correctamente las preguntas. Las capacitaciones en diferentes temas de compliance, por ejemplo, anticorrupción o lavado de activos o libre competencia, no pueden, insisto, tener el mismo contenido para todos los colaboradores. Los contenidos tienen que ser adaptados a los diferentes grupos de la organización. Un mecánico tiene riesgos diferentes de corrupción que una persona que trabaja en compras o un gerente general. Entonces, desde mi punto de vista, allí está la gran falla. Y otro tema muy relevante es que yo hablo de hacer capacitaciones diferentes para los diferentes grupos objetivos, pero también cuidar el lenguaje, porque cuando nosotros hablamos de compliance, muchas veces utilizamos términos que no todo el mundo conoce. De hecho, cuando a mí me preguntan de qué trabajo y yo digo soy compliance officer, todavía al día de hoy hay personas que no saben de qué se trata. Y no estoy hablando de personas que no están profesionalizadas, estoy hablando de personas que tal vez trabajan en empresas más pequeñas que no saben de qué se trata. Por eso es importante distinguir a los grupos objetivos y armar una capacitación con el contenido adecuado y con un lenguaje que se entienda. Y ese rol de formación y de llegada que tiene el oficial de cumplimiento es relevante y diría que es mandatorio que tenga estabilidad para poder llegar a toda la organización. Si no, la capacitación va a fracasar. Y cuando fracasa la capacitación, como tú bien dices,
desde mi punto de vista, también fracasa el resto del programa de compliance, porque es cierto, cada vez que hay una capacitación, tú recibes un montón de consultas. Me ha pasado en relación a conflictos de interés. Se hace un check de todos los conflictos de interés, se detecta que hay personas que no han completado correctamente la declaración, que están incurriendo en un conflicto de interés, se toma una medida y esa medida al final termina siendo termina realizando un efecto en el resto de los colaboradores de la organización diciendo no quiero que me pase esto y empiezan todos a preguntar, esto lo tengo que declarar, esto está bien, esto está mal. Entonces es muy importante que demos un mensaje, la formación es parte de ese mensaje y que a partir de ese mensaje generemos conciencia, pero que tengamos el objetivo de generar esa conciencia, porque si no vamos a caer en lo que es un programa de compliance de papel donde hago el check de que capacité, pero efectivamente capacité, efectivamente se entendió lo que yo quería transmitir con esa capacitación. Sí, son todos los interrogantes a tener en cuenta. Y en este punto, otra de las cuestiones también de los grandes olvidados es la importancia también de formar a nuestro third party, ¿no? Es decir, nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministro, nuestra cadena de comercialización. Es decir, tenemos que hacerlos parte también porque son una fuente importante de riesgos, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tiene formarlos? Porque una empresa tendría que destinar recursos a formar en compliance a sus clientes, a sus proveedores, a sus business partners y, ¿por qué no, a sus franquicias también en el sector retail? ¿Qué pensás, Vero, de esto? Este es un tema muy interesante. De hecho, paréntesis, la legislación argentina, la 27401, eh, cuando está el proyecto de ley en análisis, contemplaba que la empresa iba a ser responsable por el actuar de las franquicias. Después lo sacaron. Pero este tema merece mucho la pena analizarlo. La mayoría de las organizaciones se enfocan en formar internamente porque consideran que los riesgos se acaban en su personal y nada más lejano de la realidad que eso. Es muy relevante y me atrevo a decir que es necesario destinar recursos para formar a las terceras partes. Y digo esto porque esas terceras partes con las que la empresa se relaciona desde diferentes lugares son una fuente de reputación. Los clientes, los proveedores, los socios comerciales, las franquicias hablan de las empresas y también construyen o destruyen marcas. Por lo tanto, lo que esas partes puedan decir de la organización es muy relevante. Y qué mejor que parte de ese mensaje que transmiten las terceras partes se refleje en destinar recursos para formación en materia de compliance. Hoy las terceras partes son mucho más exigentes. Pensemos en el grupo de consumidores. En la actualidad es muy común que los consumidores se enfoquen en conocer a la empresa con la que van a contratar. Y lo mismo sucede con los socios comerciales, que hasta podrían ser responsables de las acciones de la empresa con la que se relacionan. Entonces, sin lugar a duda, una empresa que invierte en formación en materia de compliance es una empresa con la que las terceras partes se van a querer relacionar. El riesgo de que la empresa o sus terceras partes se involucren en hechos relacionados con corrupción nunca será cero. Sin embargo, destinar estos recursos de formación va a tener como resultado para la empresa el interés de terceras partes a relacionarse con ellas. Y por otro lado, también es importante mencionar que en la mayoría de las sanciones aplicadas en cuanto a la normativa de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, la mayoría de los casos involucra a terceras partes. Entonces, partiendo de ahí es necesario tener una formación en relación a las terceras partes y destinar recursos, porque al final del día, más allá de que sean una fuente de reputación, más allá de que esto hable bien de mi compañía, me estoy evitando un dolor de cabeza a futuro. Pero qué interesante lo que nos planteas, porque en líneas generales, si tenemos que poner a disposición de los clientes finales los materiales formativos y los entregables en materia de compliance, básicamente es inaudito o no nos consta hasta el momento que ninguna compañía lo haya hecho, ¿no? Ahora, sin embargo, nadie duda de que sería disruptivo, ¿no? ¿Qué balance harías de esta alternativa? Es decir, de involucrar a tus clientes, a tu cadena de comercialización, etcétera, en formarse en compliance y entender, sobre todo, que esta cadena de valor conozca cuáles son nuestros valores, ¿no? Yo personalmente pienso que es una ventaja competitiva, no solamente el hecho de comunicar, sino también
comunicar a nuestra comunidad, ¿no? Hoy en día las empresas son bastante abiertas a comunicarlos en sus webs, en sus redes sociales. Yo considero que esto es un plus muy importante a la hora de posicionarnos en el mercado y dar esa visibilidad del esfuerzo, de la inversión y sobre todo de esta cultura de compliance que estamos implementando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en este punto? Yo creo que esto sin duda sería una muy buena iniciativa, pensando en compartir el material si se desarrolla un entrenamiento exclusivo para clientes, obviamente con la responsabilidad de que no se reproduzca información sensible de la organización en ese entrenamiento. Yo creo que es una excelente forma de poner en conocimiento a los grupos de interés y pensando en los consumidores, que son de los grupos de interés más relevantes en una organización. Es muy buena iniciativa poner en conocimiento de ellos temas de cumplimiento. Y en línea con lo que hemos conversado, también esto genera un impacto positivo en la reputación de la organización. Y además me sirve también, más allá de que me haga competitivo, tener como un feedback de cómo lo está haciendo la organización en materia de compliance. De hecho, la nueva norma ISO 37301, en uno de sus requisitos, el requisito 9, si no recuerdo mal, tiene un requisito que es fuentes de opinión de compliance. Y sería una muy buena forma de implementar este requisito, compartir entrenamientos y recibir un feedback de estos entrenamientos de estas terceras partes, porque lo que dice es que hay que buscar la opinión del desempeño en diferentes grupos de interés, y sería una buena iniciativa, por demás, compartir con mis grupos de interés entrenamientos. Más allá de los socios comerciales, los consumidores, los inversionistas, los colaboradores siempre reciben entrenamientos, comunicados de compliance, pero alguna vez se realizó una encuesta preguntándole a los colaboradores: ¿tú qué crees del área de compliance de tu organización? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué le mejorarías? ¿Qué le podrías aportar? ¿Qué cosas está haciendo bien? Entonces, sin duda, creo que este tipo de iniciativas son disruptivas, pero son, digamos, un plus para una organización demasiado grande, y creo que merece la pena destinar recursos para que esto efectivamente se lleve a cabo. Vero, y desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Es decir, a nivel español y precisamente en el ámbito automovilístico en el que tú operas, tenemos un buen ejemplo del éxito de SEAT, ¿no? Sandra, que está a cargo del área de compliance, mediante técnicas de formación implicadas en la propia operativa de los trabajadores, ha obtenido un reconocimiento público por sus logros en materia de compliance. ¿Qué otras técnicas y modalidades disruptivas podrían aplicarse, ¿no? Los auditorios están llenos de casos de DIT by PowerPoint, ¿no? Y en este punto la gamificación es una muy buena herramienta. ¿Qué nos podrías compartir desde este punto y sobre todo desde la visión de tu experiencia en una empresa pionera en materia de formación, ¿no? Si bien estamos volviendo de a poco a la normalidad, me cuesta imaginarme nuevamente estas formaciones con auditorios llenos. Y creo que la gamificación es una técnica muy buena, no solo en un entrenamiento online, sino, por ejemplo, como actividad de team building. Hace tiempo que nosotros estamos tratando de modificar aquí en Chile, en donde trabajo actualmente, la forma de capacitar. Y en diciembre hicimos un trabajo, una actividad que fue una actividad de capacitación, pero fue muy diferente a lo que todos estábamos acostumbrados. Y digo estábamos porque yo tuve que desarrollar una nueva forma de entrenar a los empleados. Entonces, lo que hicimos fue primero mezclar equipos, no el área de compras toda junta, el área de operaciones toda junta, sino que mezclarlos. Y lo que tuvieron que hacer era resolver casos de corrupción. Es decir, ¿qué harían si estuvieran en conocimiento de un caso de corrupción? ¿Con quién conversarían? ¿Qué respuesta esperarían? ¿Qué actitud tomarían ellos con la persona? Y eso generó una discusión muy rica, porque los demás equipos de trabajo opinaban sobre cómo hubieran actuado ellos sobre casos que no les tocaron.
Esa formación nos dejó como enseñanza conceptos básicos en materia de sistema de denuncias, por ejemplo, y también permitió ver quién estaba en desconocimiento de determinadas acciones. Es decir, había gente que decía, no, yo voy a ir, me voy a sentar con el que está haciendo, efectuando esta mala práctica y le voy a decir que lo tiene que dejar de hacer, lo voy a amenazar, si no lo deja de hacer, yo lo voy a denunciar y bueno, esa no es la forma. Entonces, había todo un desconocimiento de cómo actuar y con algo muy sencillo como, toma, discute este caso y resuélvelo, se aclararon muchos conceptos. Otra cosa que hicimos y que de verdad me pareció muy interesante fue dibujar. Entonces, hicimos lo mismo, separamos los grupos, les dimos una frase o una palabra relacionada con compliance y les pedimos que dibujen eso en una lámina. Y eran, no sé, 10, 15 personas dibujando cómo ellos graficarían un conflicto de interés, cómo ellos graficarían la libre competencia o la protección de datos. Y yo iba estando un ratito con cada equipo y era muy interesante escuchar la discusión de ellos de cómo se imaginaban algunos, por ejemplo, un conflicto de interés. Entonces, había gente que tenía una visión totalmente diferente de lo que era un conflicto de interés. Entonces, tal vez tú me puedes decir, pucha, pero esto es súper sencillo, no sé, como dibujar, parece una actividad muy tonta tal vez, pero fue muy enriquecedora porque había gente que entendía algo distinto de conflicto de interés de lo que realmente era. Y también me ha tocado ver entrenamientos de e-learning, pero me ha tocado ver que la misma organización ponía a sus trabajadores a actuar en videos que después se reproducían en el e-learning con situaciones relacionadas a compliance. Y eso también lo encuentro disruptivo, lo encuentro súper generador de conciencia porque una cosa es ver un video con una animación y una voz en off y otra muy distinta es ver a un compañero de trabajo representando situaciones que pueden generar un riesgo para la empresa, que me pueden generar un riesgo a mi trabajador y esto genera un disparador de generar conciencia, decir, pucha, si veo un dibujito animado, capaz que no me veo en esa situación, pero si veo a mi compañero que se sienta en el escritorio de al lado, en esa situación, pucha que se ve mal. Entonces, voy a tener más cuidado la próxima vez. Vero, la verdad que es un verdadero placer escucharte, nos estás nutriendo un montón en las diferentes técnicas o posibilidades que las empresas pueden implementar. Es un tema que hay que poner sobre la mesa, en el cual las empresas tienen que verlo como una inversión a corto, mediano y largo plazo. La comunicación es fundamental, no solamente interna, sino en relación a los trabajadores y a las diferentes áreas que componen una compañía, más aún en un holding, por ejemplo, que suponga diferentes líneas de negocio, sino también de cara a las terceras partes, ¿no? Muchísimas gracias por este podcast. Ha sido un verdadero placer escucharte. Eh, te felicito por el gran trabajo que están haciendo en el sector automovilístico y por cómo va a repercutir en el resto de las industrias. Así que muchísimas gracias por este ratito en el que hemos charlado sobre comunicación. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, feliz de participar en las iniciativas de Compliance y Fronteras, que en verdad es una comunidad maravillosa en donde uno realmente se nutre, puede tomar buenas prácticas y experiencias de otras personas especializadas en compliance que siempre son bienvenidas. Muchas gracias, Vero. Un abrazo muy fuerte a Chile.